¿Qué tal? Buenas, buenas. Continuamos en este playthrough de Alan Wake 2 en Xbox Series X. En el anterior episodio nos habíamos quedado camino a llegar a esta zona de hogar de Ancianos Valhalla. Exploramos esta zona de por aquí, de que hice cubo del conserje. Bueno, esas zonas que son como zonas seguras, donde hay lucecitas y todo. Uy, esto no lo había visto. Reserva del culto. Pues ya se la peló porque está ahí y me da flojera regresar. Pero bueno, exploramos esta zona de por aquí, donde nos encontramos una reserva del culto, por cierto, con un acertijo, por ahí lo resolvimos, después tratamos de pasar esta zona una primera ocasión y me finiquitaron cuando estábamos de regreso, tuve que repetirlo, nos peleamos por aquí con unos osos, no, osos no, unos lobos, los matamos por segunda ocasión, después nos peleamos con todos los enemigos de aquí, de regreso igual nos peleamos con más enemigos, luego llegamos acá, nos peleamos con más enemigos otra vez, casi nos dejaron muertos, nos dejaron creo que literalmente un píxel de vida, o sea, un pinche soplido más de un enemigo y nos mataban. Después llegamos por esta zona a lo que es el hogar de Ancianos Valhalla, que este hogar que establecieron los señores Thor y Odín hace creo, años, décadas, no sé. Entonces llegamos aquí para visitarlos y resulta que Rose está un poquito, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Un poquito sospechosa y no quería que visitáramos al señor Thor. Entonces le dijimos, ah, pues bueno, vamos a visitar a los otros señores que están por aquí en el asilo este de hogar de ancianos. Nos dijo, está bien, pues ahí chécalos. Y pues era una mentirita nomás para poder entrar. Entonces me quedé investigando por aquí. A ver, me voy a aclarar la garganta un momento. Listo, nice. A ver, ¿y esto de acá? La Fundación All Gods inauguró el hogar de ancianos Valhalla en el 2014. No eran décadas, era 9 años, creo. Esta mansión fue construida en 1965 por un arquitecto desconocido para el cineasta finlandés Thomas Zane y está lleno de historia artística. Ese Thomas Zane salía en el anterior Alan Wake. Conocí a Odín y a Thor Anderson en el 2012 en un viaje extraño que resultó en amistades nuevas y extrañas. Tuve el honor de representar a su banda cuando volvieron al... Ah, esto lo escribe Barry Wheeler, ok. Representar a su banda cuando volvieron los escenarios en una gira por todo el país y produjeron música nueva y revolucionaria. Sin embargo, todo lo bueno tiene un final. Valhalla es un lugar de descanso. Con esa idea, espero que este edificio sirva como un lugar para que la gente pase sus años dorados en paz y comodidad. Que sea un hogar para aquellos que lo necesitan. Bienvenidos a Valhalla, Barry Wheeler. Muy bien. Señor Barry, a ver si nos lo encontramos, ¿eh? Si me dan ganas de saludarlo, el joven. Do either of you know where I could find Tor and Odin? Odin is sleeping upstairs, but your grandpa's been acting crazy. He got electrocuted when he smashed the telephone. Don't make up stories. Tor went loopy and smacked himself in the head with that hammer he's always carrying around. Tor is hurt. Something's wrong with him. A ver, deja apago esto. Was Tor hurt badly? He never let go of that hammer when he got electrocuted. It looked like a bolt of lightning hit him. Wham! Zap! Thank goodness Blum took the hammer away from him. It's not Tor's hammer, no matter what he keeps saying. Blum has his moments, even if he is a Russian. Andy May, you can't say stuff like that. Que tiene que ser ruso, señorita. Tratan de hacer un poquito de burla de la desconfianza que le tienen los estadounidenses a los rusos. Puede ser. Home. You don't need to keep cleaning. I take that mop away, but I know you'll just find it again. Kyllä, kyllä. Mutta once after being told no. Why rest when you are bored to work? Eikö niin? And you know Mr. Blum doesn't like it when you take his work clothes. Why don't you go pick a song from the jukebox? Yes, box Holy Ray. Just thinking about it makes my dance foot waggle. Kyllä näin on. Y ese a ti. Yo aquí looteando todo lo que tengan en la pinche casa de ancianos. Qué mal agradecido soy, ¿no?
Qué rolononón. Este yo lo tengo en Spotify. A ver a ti. Eh. Bueno. Qué bonita pinche casa, ¿eh? Me gustaría tener una casa así. Estos güeyes van a estar arriba, siento yo. Yo seguiré looteando. Tenemos dos viditas chiquititas, al menos. La cara, güey. Las expresiones faciales que tienen estos juegos de Remedy están bien perros, ¿eh? Estaba viendo unas capturas que hice cuando estaba jugando el juego de Control y también tiene unas acciones, a veces incluso un tanto exageradas, pero aún así están muy realistas. Y ahorita las que está haciendo aquí es como de una morra exagerada, cómo hace las expresiones en la vida real y sí, pues puede tener sentido. O sea, se ve muy realista. Muy bien. Pues ya me voy. No vengas para acá, ¿eh? A ver, tengo una duda. ¿Sube las escaleras bien? No me acuerdo dónde vi esto en una ocasión de gente que se queda viendo cómo suben escaleras los personajes en videojuegos. Y desde aquel momento me quedé traumado. En YouTube, que será hace alguna década o algo así, cuando veía, tal vez unos 8 años, cuando veía gameplays, porque no podía comprar los juegos porque no tenía dinero. Pero bueno, en este caso, no sube las escaleras de manera como realista. This is Tor's room. Ok, pues hizo un desmadre. Saca la linternita. More moonshine. Was this a drunken rampage? This place is a mess. And Es Tor's not correcto. here. I need to keep looking. A freaking mess. A ver, ahorita voy ahí, que creo que ahí está el... ¿Cuál era el que no tenía un ojo? That's a good deer.
Yo siento que va a haber un logro en donde acaricies a todos estos. ¿Quién dijo eso? ¿Cynthia, la loca de las luces, que no está tan loca? The light bulb had blown. Meant to replace it days ago. Ujú, la señora de las luces. Very old. I The shouldn't government interrupt built a him. bunker here during World War II to watch the ocean for Axis navies and who knows what else. Ever since they sealed the bunker, it's been a hot spot for teens. The Ocean View Motel and Spa, they call it. Ironically, I believe. They go there to enjoy their beer and their vapes and electronic cigarettes. Ridiculous. The future is... Como que aquí está el Pat Maine. So, the teens would drink there, do other stuff that isn't appropriate content for you listeners at home, but the bunker has a Maine, tendency voy a to agarrar unas flood, cositas de por aquí, con especially permiso. during the winter. In the 90s, a group of teens went down there one Saturday night and got a little drunker than usual. The teens noticed one girl, Nora Hesberg, was missing. They figured she just went home. When Nora's folks didn't find her in her bed the next morning, they called the police. Vale. The authorities, they searched the bunker and found poor Nora floating in one of the flooded passages. She had a real talent for music. Folks say they still hear her singing in the nursing home. Nowadays, teens think the bunker is haunted. That doesn't stop them from going there. The police have tried to lock it up, but you know young people, they're persistent. Now, as for myself, an impartial journalist, I have lived here at the Valhalla nursing home for 5 years, and in that time I have never heard Nora's singing. Just the humming of a certain neighbor of mine who has an inexplicable love for Finnish tango. Eso es todo, Pat. Ya está grandecito el joven. Bueno, eso ni siquiera tiene sentido. Ya está grandecito el joven, güey. Ya está muy viejazo. This will put a smile back on your face, my dear. Sorry? Hello. I'm Saga. Cynthia Weaver. Hi, Cynthia. I'm looking for Tor Anderson. Have you seen him? Tor. Always poking people with his hammer. Oh dear, my lantern. I think I've lost it. I'll be sure to keep an eye out for it. No sense of hope or death. She's one of them. There must be an overlap here somewhere. A la madre, güey. Eso no me lo esperaba. La poseyeron, maldición. Y luego la Rose en el Alan Wake 1 estaba... La habían poseído, ¿no? Como que la habían controlado. No completamente, pero estaba como media ida. Need to find the key. Vaya. A ver, Pat, ¿tú sigues vivo, güey? Ok, sí. Excuse me, miss, but you don't see me barging into your room while you're performing mental and physical strengthening exercises, do you? I No. thought not. Sorry. Don't mind me. And now I have to start over. Dele, dele. Yo voy a agarrar sus balitas de 9 milímetros que tiene por aquí. Don't mind me. Acá... Breakfast is at 7. Tomorrow will be... Ah, güey, qué ganas de estar descansando así un ratillo. Una casita así. Bueno, sin estar viejo, ahorita con mi edad. Odin's in bad shape. He was drunk and watery. Or is this something more serious?
¿Quién es esta morra? Y este niñito. That woman in the painting looks like Mom. Was I Ok. born here? Or is this more of the story? No tengo idea, Saga. No tengo idea. Había desordenado la habitación de Thor. Quizá Odín pueda contarme qué sucedió con Thor. Ahorita le preguntamos. Descansan, no pueden recibir invitados. Rose no colabora demasiado. El mar nocturno. Para beber de la copa del sabio. Momentito. Para beber de la copa del sabio, por la sabiduría para ser vidente, renuncia un ojo, para que la luz de la luna brille y ver las palabras múltiples a la locura y más allá, a través del mar oscuro del ensueño, los caminos ramificados del árbol, renuncié a un ojo demasiadas veces. Morimos, vivimos y renacimos. Ya nos encontramos aquí antes y nunca dejaremos de cruzarnos. ¿Dónde dejé el ojo antes de tiempo? Le di a beber a Mimir del pozo de la sabiduría. Mimir me está recordando esto al God of War Ragnarok. 1976. Lo saqué por mis propios medios para beber. Bebí el licor. 1988. Aquel que esté en el umbral me lo quitó. Llegará el momento de reescribir. Can you hear me, Odin? Odin Addison? Can you hear me? I need to ask you a couple of questions. Odin? He's in no shape to talk. Escuché algo atrás. Odin's in rough shape. What happened to him? These are our twilight years. There's darkness in the water. We have our little tricks. And so do you. What's happening? It's never felt this way before. You're all grown up, Saga, dearest. And you're back just in time. The forces of darkness are eating away at us. We're too old and weak. You have the power in you, like all Andersons. What was that? He wasn't a projection. Odin was really here. We were connected. Are they really my family? Is that Parece. why this is happening? I found a photograph of you with the cultists. How are you involved? We're too old for this brand of crazy, but we'll drink with anyone who's offering. The cult's been on our asses to join for years, but we already have our band, and those damn fools don't know what they're dealing with. No wonder they want a pair of legends. Tor and Odin are not part of the cult. The cult thinks there's something special about Tor and Odin. Y parece que sí. I'm starting to see it too. Ujú. I've never connected to someone like this in my mind place before. How is this happening? I was glad to answer your call. Vikings are born travelers. You are a seer. You can see the truth. But your grandpa will want to tell you more himself. Wouldn't want to steal his thunder. Tor is in danger. You can save him. Is my mind place more than just a mental technique? Sometimes my mind place even baffles me. Is this the reason? Is there something more than intuition behind it? One No thing at a sé. time. Parece que sí. Tor is in trouble. Once I help him, he can maybe tell me more.
You said Tor is in danger. What's going on? Darkness is drawn to the spark. Tor only thinks with his hammer, never his head. The Prince of fucking Darkness is making a comeback. Tor's marked by darkness. I can feel it. Is he in his room? It wants to take him, and then take me. Beware of Cynthia Weaver. Bad things happen in the wellness center. Don't let her drag him under, Saga. Does Prince of Darkness refer to Scratch? Is Tor becoming taken? I need to find him before it's too late. Stop this before more people get hurt. A ver, un momentito, voy a checar algo. I found Wake's clicker. What can you tell me about it? Cut off from Tom's lamp. It washed to the shore. Good work getting the light switch. The light switch is like an amp. You can play rock and roll without it, but you won't blow anyone away. Art, like Tom's writing, can change the world. But the light switch will crank that change to 11. The clicker has the power to change the story. To save Logan. This confirms what Wake said. I can't let Scratch get his hands on the clicker. By Tom's writing, Odin must mean Wake. Deducción disponible. Tor is not okay. Pasó algo con Thor. Something is definitely going on here. Dije a Odín que iba a investigar. Es sospechoso el Centro de Bienestar. Por eso Wake necesita el chasqueador. Puede confiar en él y darle el poder de alterar la realidad. Puede confiar en alguien. The clicker makes Wake's writing change reality. Can I trust him with that much power? Not sure I have a choice. Habla, habla con los Anderson, habla con Rose. Ahorita vamos con Rose. Getting in is forbidden, for your own safety. Time is long for those who wait. But in the end, stand the thanks. Sheesh, didn't see you there. Bueno. Ah, este es el lugar de Ati. Esto no tiene nombre. Mandy May. Más balas, todos tienen balas aquí. Se nota que son estadounidenses. Bueno, creo que no en todos los estados puedes tener balas y armamento. Ahorita que me acuerdo, pero... Anyway. Tal vez en Washington, sí. Yo acá tratando de justificar el juego. Güey, ¿por qué me están dando tantas balas? Bueno, ni son tantas ahorita que veo. Norman. I don't have the key. Bueno, pues vámonos otra vez ahora con Rose. Rock around the rocking chair. Tor's in the wellness center, isn't he? No, he's... Well, yes, but you really shouldn't go in there right now.
I'm gonna need you to unlock the door. This is FBI business. It's just... There's some things that, Yes, okay. I'll let you in. Thank you, Rose. ¿Por qué no me dejas abrirlo? Watch out for puddles. You can hurt yourself in the dark. Right. Thanks. That lady is a walking red flag. Rose fue la que estaba hablando y luego esta le dijo thanks. Ya no entendí. Can't open this with my bare hands. De repente la musiquita se puso tenebrosa. Centro de Bienestar. Mapita del Centro de Bienestar. Güey, estos güeyes tenían mucha feria, para una mansión y luego esto. Valhalla. Por un momento parece como si estuviéramos en Resident Evil en el 2, llegando a un laboratorio en donde es en donde empezó toda la masacre de todo el montón de contaminadería, si es que es una palabra, de la creación del virus T. Hello? Tor? A ver, esto es toda la calle, ¿no? Anderson. Pero no abre. ¿Más balas? ¿Me sirve? Punto de control. Me están dando un chingo de balas, He's hurt pretty bad, but he tore off his bandages. Why? Tor was here. Rose y yo encontramos al señor Anderson desmayado en el suelo junto al teléfono, las manos quemadas y un corte en la cabeza. Estaba inconsciente y lo traje aquí. Actuó raro toda la semana. Cuídalo bien, es importante. VB. Can't be opened on this side. Cynthia, baby! Hold up! Tor, wait! It's me! Aquí no hay urgencia, carnal. Yo me voy a poner a investigar. Supongo que va a estar cerrado, ¿verdad? Ah, no está abierto. Oh, come La on. verga. Ok. Épale, ¿qué son esas vueltas raras que haces? Y una cosa que quería hacer en lo del tablero, esto de aquí. Odin said Tor needs help.
But from what? Is he turning into a taken? Veremos. ¿Dónde está Thor? La puerta de la cafetería. La puerta se cierra de forma electrónica. El informe dice que el comportamiento de Thor... La cama que le asignaron a Thor está vacía. Doesn't look right. Tor left the wellness center. Pues sí lo vimos, ¿no? Parece que sí lo estaba dejando. Ahora estoy pensando que tal vez no lo podíamos seguir, ¿eh? Ah, sí, se cerró y ni me di cuenta. An electric lock. Looks like it's controlled remotely. Se tenía que poner a llover. ¿Cómo no? Vamos a rascar. A security computer. Tres de junio, luna llena, cuarto menguante. ¿Eso por qué es relevante? ¿Acaso va a haber hombres lobos de repente? Coffee of the Year. Eh, 15 del 8. 15 de agosto. Excelente, llegó mi carta de aceptación. Ahora soy parte de la banda. Dos vida, niña. Pero para el viejo Vlad. Hola al nombre nuevo del pueblo, Vlad. Compraré vodka y arenque para celebrar. Este mes cambiaré a todo. Arenque supongo que es algo de alcohol que no conocía. 16 de agosto. Me tuve que encargar del mapache muerto del búnker. Tenía un olor espantoso, horrible para mi resaca. The Koskela brothers aren't just in the cult. They're its damn leaders. Ujú. El culto del árbol te da la bienvenida. Hako e Ilmo Koskela. You have been... Ok, eso lo podemos leer acá, supongo. Vladimir Blum. Ahí no dice. Dice, you have been accepted into the prestigious ranks of our most hallowed organization. Has sido aceptado entre los rangos más prestigiosos de nuestra... Hallowed no sé qué es. Pero de nuestra más grande organización o algo así. As such, you will join our noble cause and be privy to our most guarded secrets. No sé qué es privy. Pero bueno, como tal, tú te unirás a nuestra noble causa y serás como, supongo que por contexto, serás como honrado o algo así con nuestros más grandes secretos. La ceremonia tomará lugar el día después de la siguiente mm, luna llena, supongo que es New Moon, como es tradición. Ah, yo traduciendo y aquí hay otra pista. Y estará, ajá. Bueno, pues ya más o menos dije lo que iba a Needs a decir esta cosa. password. And a warrant, technically. But hey, desperate times. Ok. Creo que eso de ahí es... Esto de aquí va a ser la pista. 16 de agosto. ¿Será? 16 del 08. 16.
De agosto 16 del 08. ¿Y acá decía cuándo? La ceremonia tendrá lugar el día después de la luna nueva, como lo indica la tradición. O sea, 17. Me tuve que encargar del mapache. Acá hay más Day, cosas. then month. He uses European formatting. Ajá, o formato que no es gringo, básicamente. Computadora de seguridad protegida con contraseña. The computer controls the door that Tor went through. No me digas. Según la carta de iniciación. ¿El 17 de agosto será? I have what I need to figure out the password. La clave de la contraseña de Bloom está escondida en su oficina. No me digas. Vamos a calarle si es 17 de agosto. Pero son 6 dígitos. ¡Ja! Se la tiene. El 2023 supuse que estaban en ese año. Pero sí, mira. And the doors are open. Me parece que sí. There's Tor. And he's out of his mind. Need to get to him. Me hubieran amarrado. Un acertijo para tu fusil. Ah, ¿fue una respuesta eso? Bueno, vamos de menos a más. Caballeros de Caleba la hace. ¿Sabe cómo sigue eso? Vladimir, recuerda que Thor y Odín son candidatos ideales para el culto. Haz un esfuerzo para reclutarlos. Un acertijo para tu fusil. Vladimir, ajá, ¿por qué sacaste la perilla de mi habitación? Me agotan las bromas de ancianos. Devuélvela para que pueda buscar el fusil. Mañana tendría que salir a cazar venados. Si no lo haces, te cazaré a ti. Oh, lo madre. Soy una perilla fuera de lugar. ¿Quién está? Remitente desconocido. Pero resuelve estas pistas y podrás encontrar el camino hacia tu privado lugar. Te saludé dentro de una jaula de vidrio brillante en donde lindas flores florecen. ¿What? Saludé dentro de una jaula de vidrio brillante. Bueno. Aquí me van a asustar, ya lo estoy viendo. This door needs a knob. Pues traemos un destornillador, morra. ¿Podríamos sacar esta pelilla con un destornillador? Y luego ponérselo acá. Me van a asustar. Me van a asustar. En efecto, oh shit. ¿Qué es esto? Es una bengala de mano para escapar de la garra de un enemigo. A ver, cúrate con esto.
Está bien pinche raro el enemigo ese. Y se quedó con mis 2 flechitas, perro. Bueno, ahí hay una. Y acabamos de descubrir que con bengala te puedes quitar enemigos que te agarran. Bueno saberlo. Need to catch up with Tor. Lost foot. No. Lost and found. What the heck conmigo. Mitones artesanales, un diario con comidas diarias, una pluma fuerte, broche antiguo, consultas, ok. Encontré una caja de municiones de un fusil de cacería en la cafetería. Rose, me parece que te olvidaste de algo de nuevo. Tendrías que tener más cuidado. Acepta el consejo de Vlad, un amigo amantes de las armas. Guárdala bien. La cuidaré hasta que la vengas a buscar. Compré el té que dijiste que te gustaba. Te puedo preparar una taza si quieres. B. ¿Quién será ese perro de VB? Yo acá bien violento con el vato, ¿verdad? Tal vez sea buena gente. This must have been Tor's. Parece que sí. Ah, que la chintola, pues. Iba a decir chingada, pero dije, no voy a ser majadero. Pero ya acabo de decir chingada, ya está grabado, entonces ya fui majadero. Qué dilemas los míos. What? You come out of here this minute. That water is bad for you. Tor, wait! Cynthia Weaver, I know it's you. This kind of behavior is not okay. Let him go. Se la van a chingar. ¿Los dos desaparecieron o qué? Ah, no. Y aquí hay sangre. Más cosas que no puedo romper. Maravilloso. Odín pierde un ojo. It's 1988, a face-off between deities on the rim of Cauldron Lake, high above its dark waters. Thunder roared, the old gods facing something even more powerful, something harder to define even. Or, changing the perspective, raving lunatics all, caught up in the frenzy of a shared delusion. The old gods, the corsairs of the Sea of Night, and the Dark One who yearned to stand in between, who had always stood in between, who would soon stand in between. We help you, you stay away from our family, Tor Anderson snarled over the thunder. Yes, until you all come to me, came the answer. That's never gonna happen, shouted Odin. I will take this as collateral, shall you remember our deal, said the Dark One. Blood arched from Odin's face as he fell to his knees. Lightning hit the dark figure on the cliff, and with that, he was gone. Tor rushed to his brother. Are you alright, bro? Effectively blind in that moment, the eye patch covering his left eye, his hand over the now empty socket of his right, blood oozing out of it. Odin cursed. The bastard took the wrong eye. A ver, nomás no puse atención a una parte. Los corsarios del mar nocturno y el oscuro que tejió para quedarse en el medio que siempre se interpuso y pronto lo haría de nuevo. Te ayudamos para alejarte, pero aléjate de nuestra familia. Thor Anderson rugió sobre el trono, sí, hasta que todos vengan a mí.
Llegó la respuesta. Eso nunca pasará, gritó Odín. Tomaré esto como garantía. Pues que hay una entidad oscura, le quitó el ojo. Ah, madre, sí podemos entrar. Parece que este va a ser el camino principal. Yo creo que aquí nomás podemos hablar con esta morra y ya, dejamos el episodio. What was that? Where did Tor go? What on earth do you mean, Saga? Tor is resting in the wellness center. Remember? What? We both saw him go into the pond. Okay. Are you fucking with me? Or is this a story again? Now. Let's cool it with the language. She's clearly lying to me. Why? Rose watched Tor go into the pond. Why is she lying to me? The secret mission for Alan's #1 fan. The hero will say Wake has returned. We're all characters in his story. Gee whiz. I'm not his fucking character. But I can use that phrase to make Rose stop lying to me. Wake has returned. Cynthia took Tor. What happened to her? When the darkness touches your head, your bookshelf gets shuffled. I put her lamp in the shoebox. What do you call a lamp lady without her lamp? Is Rose talking about Cynthia or herself? Or both? Todo parece tambaleante en las imágenes de la cámara. Tor disappeared into the pond. It's another overlap. Has to be. How do I get inside? ¿Cómo se dice laguna? ¿Dijo pond o algo así? No había escuchado eso antes. Voy a buscar aquí laguna, traductor en Google. No, pues no me sale la traducción de pond o no sé qué dice. Pero te apareció la laguna, ritual de la solapa. Rose sabe qué es lo que pasa. Sabe qué es lo que pasa aquí. Si le digo Wake regresó, tal vez piense que soy la heroína y me ayude. Rose. Wake has returned. Oh my god. You're the hero! You're here to save Alan! I feel so silly for trying to keep you out of the wellness center. I locked Tor and Gale in there after they lost it, and I didn't want you getting hurt. Before I forget, here's the page Wake told me to give you. Oh, and you'll need my keys to get around. Pinche morra, güey. Está como desquiciada, no sé. Saga jabbed the selector on the jukebox, the missing record in its place. Saga couldn't have found it without Odin's help. A light bloomed in through the garden window. The horror story beat me to Tor. I have to... Saga jabbed the selector on the jukebox, the missing record in its place. Saga couldn't have found it without Odin's help. Standing there, Saga felt exposed, expecting the shadows to come alive. The needle crackled on the vinyl. The song swelled. Odin had said it was written for her and her mother. Her grandfather's apology. The lamentation of an old man. His heart was broken, sinking into darkness. Odin had said that the song would be a way to know Tor, a way to find him. A light bloomed in through the garden window. That's where Tor had vanished into the pond. Saga knew what she had to do. Ok, parece que tenemos que ir
Bueno, vamos a tener que ir por ahí, por debajo de la... Por donde ya habíamos abierto, donde había un güey muerto. Así como el sótano parece. Can't open this with my bare hands. Entonces vamos a dirigir a Saga y lo dejamos. Llevamos 50 minutitos. A ver, decía algo del... Ah, pensé que íbamos a poder hacer algo aquí. No. Ok. Ah, de hecho tengo que guardar, ¿verdad? Porque no puedo dejar el juego así nomás. F en el chat. A ver, sigamos un poquito entonces. Ok, ese güey está bien muerto. Porque esto está en un DAO. Remember. Recuerda, compra más fusibles, muchos más. El equipo es tan viejo que los revienta sin parar. ¿La página? Ujú. Las luchas de Barry con los artistas. Wheeler used to be the agent of a manic depressive celebrity writer, Alan Wake. Wake had various addictions on his back, an on-off death wish. Wheeler had seen a thing or two. Wheeler paid a lot of money for a good shrink. Got himself convinced that all the nightmares he'd seen leading up to Wake drowning himself were just his imagination. No lo creo. PTSD. Now we had pills to keep the shadows from his sleep. But the Andersons were something else. The nightmares were starting to creep in again. Or maybe it was the drugs in the air. Wheeler hoped it was the drugs. The Andersons were so old. Vampires. After every gig and the party that followed, took them weeks to bounce back. And they never did completely. Each time Wheeler expected them to croak. Ujú. Me parece que tenemos más. The page says the record will open the overlap. Or is the page predetermining it? El Am I just disco, playing into the story? el disco es la clave para ingresar en la solapa. ¿Y dónde está el disco? I can't get through this. Rose, los fusibles de repuesto están bajo llave porque alguien, Ati, los roba. El código está en el lavadero. Ok, yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. En el siguiente episodio vamos a seguir investigando lo que diga esta nota, porque siento que si sigo avanzando un poquito después se me va a olvidar lo que dice esta nota, si es que lo grabo mucho después. Aparte, vamos a checar también los casos que tenemos aquí. Parece que abajo a la izquierda me está diciendo esa cosa que tenemos cosas pendientes, en la parte amarillita. Entonces vamos a hacer esto también. Y por último, vamos a buscar ese disco, que es la clave para abrir la solapa. Entonces, muy bien, también voy a investigar por aquí esto. Yo creo que me voy a aventar otro capítulo ahorita seguidito, ahorita que lo pienso, porque no hemos grabado. Ahorita veo qué hago. No, sí, voy a hacer eso, porque si de repente hay una actualización de Alan Wake, me la voy a pelar y no voy a grabar todo esto. Bueno, supongo que se grabó cuando el Odín desapareció, así que creo que eso es suficiente. Sí, voy a dejar esto, el siguiente episodio pues continuamos, ya serán algunos días. Sin más que decir, me despido con el ya clásico. Adiósito.